Radio Ebenecer Online presenta La Hora de la Palabra Revelada con sus hermanos Isaac Rodríguez y Ramón Camacho. Oh Señor, has sido digno ese gran libro recibir y de abrir sus sellos, porque fuiste así inmolado para así revelar los misterios de Dios. Has tocado la trompeta y que por gracia pude oír. Qué alegría fue a mi alma cuando vi mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Ya no tendré hambre ni sed, ni el sol sobre mí caerá, porque en medio de tu trono, oh Cordero, tú estarás, y toda lágrima de mis ojos enjugarás. Ahora sé que viviré en la nueva Jerusalén, esa hermosa ciudad santa que tiene puertas de perlas, avenidas de oro, de jaspe y cristal. Allí no existirá la muerte, no habrá más llanto ni dolor, cuando las Biblias sean cerradas y terminada la batalla, podremos decir adiós dulce oración. Ya no tendré hambre ni sed, ni el sol sobre mí caerá, porque en medio de tu trono, oh Cordero, tú estarás, y toda lágrima de mis ojos enjugarás. Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan en esta noche en su programa La Hora de la Palabra Revelada a través de Radio Ebenecer Online.
Estamos contentos porque en esta noche Dios nos permite una vez más acompañarles a ustedes a través de las ondas de internet. Por medio de esta plataforma radial Radio Ebenecer Online queremos comunicarnos con ustedes, queremos compartir con ustedes la palabra revelada, lo que Dios nos ha dado en este tiempo final a través de su siervo el profeta, pero también nosotros le damos gloria a Dios porque podemos decir que esa palabra se ha vivificado en nuestras vidas y por eso nosotros podemos compartirla, porque entendemos la revelación, entendemos lo que Dios quiso decir y eso trae gozo a nuestros corazones porque vemos que esa palabra se ha cumplido en nuestras vidas y esa palabra se está haciendo uno con cada uno de nosotros. Queremos en esta hora saludarles a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea con cada uno de ustedes. Esperamos sus comentarios, sus palabras, a través de la radio Ebenecer Online y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.org. Nos acompaña también, este programa viene con dos moderadores, nuestro hermano Isaac Rodríguez y quien les habla, su hermano en Cristo, Ramón Camacho. Ahora los dejo con nuestro hermano Isaac para que nos dé un saludo a cada uno de los oyentes de la hora de la palabra revelada. El Señor les bendiga, amigos y amigas que nos escuchan. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes y bueno, compartir de esa palabra del Señor, como nuestro hermano Camacho nos estaba diciendo. Es un privilegio para nosotros poder compartir esa palabra revelada, esa palabra que Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros, cuya revelación nos ayuda a acercarnos cada vez más a Dios. Entonces es un privilegio poder hablarle a cada uno de ustedes esa palabra que edifica. Entonces quisiéramos continuar con ese tema que ya habíamos hablado en la otra oportunidad que tuvimos el domingo anterior. Entonces sencillamente estamos hablando acerca de un gran misterio, aunque muy sencillo de explicar ahora gracias a la revelación, pero en cierta forma es un gran misterio, es el mayor misterio que ha podido tener la humanidad, y es que Dios ha querido compartir su vida con sus hijos. Ciertamente estamos hablando de ese tema, la vida de Cristo, y ahora quisiéramos extendernos un poco de esa vida de Cristo manifestada. Entonces quisiera tomar una escritura, dos escrituras para ser exacto, para que podamos hablar ahora con respecto a esa escritura y lo que Dios nos dice con respecto a esa vida y cómo hemos de manifestar esa vida. Entonces quisiera leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quisiera también leer el versículo 7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces acabamos de leer esa escritura de Efesios, el capítulo 2, el versículo 1 al 7. Ahora quisiera también compartir esta otra escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, que dice así: si pues habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vemos claramente, como nos dice la palabra, nos habla la palabra acerca de esa vida que Dios nos da acceso, esa vida que es una vida única, es la vida eterna, la única vida eterna que existe, la vida de Dios. Dios ha decidido compartirla con el hombre, específicamente con sus hijos. Decidió compartirla sencillamente porque todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados por causa de la desobediencia que hubo en el principio. Como sabemos, Adán y Eva tenían acceso completo a esa vida, al árbol de la vida. El Señor se lo había mostrado, el Señor le había indicado cuál era ese árbol. Adán podía hablar con esa persona, porque ahora estamos hablando de una persona, esa vida es una persona y ese es Dios. Adán, conforme a lo que nos dice la palabra, Adán sencillamente hablaba cara a cara con Dios, tenía perfecta comunión con Dios, perfecta comunión con la vida, y sencillamente él tenía esa vida. Después que desobedeció y cayó en pecado, sencillamente él cayó de la gracia, o sea, cayó de la gloria de Dios en el lugar que Dios lo había puesto, un lugar privilegiado como un hijo de Dios, un Dios amateur. Adán perdió ese privilegio por causa de la desobediencia, por causa del pecado que entró al Edén, y sencillamente toda la humanidad, como dice la palabra del Señor, fue sujetada a vanidad por causa del que la sujetó a esperanza, como lo dice la palabra del Señor, que en este caso fue Adán. Hizo que sucumbiera, o sea, sujetó toda la naturaleza y toda la raza humana, la sujetó bajo el yugo del pecado por causa de esa desobediencia. La palabra nos dice: la paga del pecado es muerte. Eso es lo que el Señor les dijo a ellos en el principio: si ustedes me desobedecen, ciertamente morirán. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La desobediencia es el pecado en sí, porque el pecado es desobediencia a la palabra revelada de Dios. La humanidad cayó en pecado, el fruto del pecado es muerte, y por esa razón todos estamos muertos en delitos y pecados, condenados a muerte. Dios no quiso que la raza humana, la naturaleza, quedara subyugada al pecado, bajo condenación, bajo muerte, separación de Él, de la vida, quien es Dios. Dios, la vida, quiso allegarse de nuevo al hombre, pero para llegarse al hombre, para llegarse a Él, tenía que hacer un proceso con el hombre primeramente, y ahí fue donde Él estableció el plan de redención. Sencillamente Dios decidió redimir al hombre, y vemos claramente cómo consumó ese plan de redención por medio de Jesucristo, quien vino y murió pagando la deuda que nosotros debíamos. La paga del pecado es muerte. Sencillamente el Señor la pagó en Jesucristo, pagó la deuda de nuestro pecado, y al pagar la deuda de nuestro pecado nos dio vida. Sencillamente esa es la vida que estamos hablando. Pues que estamos muertos en delito de pecado, hallamos gracia de parte de Dios, quien ha decidido compartir su vida, la vida eterna que una vez perdió el hombre. Ahora Dios la está compartiendo nuevamente con el hombre. Esa vida eterna, ya hemos dicho, esa vida eterna es la vida de Dios, que cuando llega al hombre, transforma al hombre, cambia su estilo de vida. Ya, o sea, el hombre vivía en delitos y pecados, desobedeciendo a Dios, hijos de ira, como nos dice la palabra. Ahora, cuando el hombre recibe la vida de Cristo, la vida de Dios, esa vida transforma al hombre.
de un hombre desobediente, un hijo desobediente, un hijo de ira, a un hijo de obediencia, hijo heredero. Sencillamente, esto no es cualquier clase de vida, es la vida de Dios, y es a su vez un poder que transforma, que cambia al hombre. La palabra de Dios dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Habíamos dicho de que no es tan sencillo como muchos lo pintan. Muchos piensan, dice solamente que confesar, creer en Dios, inmediatamente Dios les da la vida. Inmediatamente con decir yo creo en la palabra, entonces inmediatamente van a recibir vida. No, ese creer implica creer y al mismo tiempo recibir, digamos, eso que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, si nosotros creemos en Dios, creemos en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, el siguiente paso a dar es que Dios puede entrar en nosotros y pueda cambiar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Entonces dijimos que muchas personas sencillamente no quieren cambiar su estilo de vida. Entonces sencillamente Dios no les da la vida. Porque sencillamente las personas, y muchos que están en las iglesias, no quieren cambiar su manera habitual de ser, andan según la carne, según en sus propios pensamientos, quieren hacer su propia voluntad, entonces Dios no haya cabida en ellos. Ellos dicen creer en Dios, pero en realidad no le dan lugar a Dios, no le reciben. A eso es lo que nos referimos con recibir a Dios. O sea, no le dan lugar en su vida porque saben que la vida de Dios transforma, es la que cambia al hombre, es la que lo hace caminar en obediencia a la palabra de Dios revelada. Entonces sencillamente eso es lo que estamos hablando un poco, esa vida, esa misma vida es el poder que transforma al hombre, y es ahora la que cada uno de nosotros hemos recibido por medio de nuestra confesión y de nuestra actitud. Nuestra confesión y nuestra actitud en cuanto a recibir esa vida. Yo digo, creo en Dios, quiero recibir la vida, pero cuando Dios dice, entonces tienes que cambiar tu manera antigua de ser. Ahora tendrás que obedecerme. Ahora esas cosas que te gustaban ya no van a poder seguir. Sencillamente, como la Escritura dice, si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, eso implica, eso es lo que hace la vida en un hombre. Entonces sencillamente cuando la persona ve en eso, sencillamente ahí es donde da un paso hacia atrás. Entonces Dios primero, antes de dar la vida, se asegura que la persona entienda qué es lo que va a hacer la vida después de recibirla. Y si está seguro que quiere recibir la vida, después que sabe lo que va a hacer la vida en él, está seguro que quiere recibir la vida, el Señor le dice, yo quiero, o sea, esta vida que yo quiero darte es para que seas obediente, para que dejes esa mala vida que lleva, andando según la carne, según tus deseos. Ahora, sencillamente, esta vida va a hacer este cambio en ti. Entonces, ahí es donde Dios lo deja a nuestro criterio. ¿Realmente queremos tener la vida? Esa es la pregunta. Entonces, quisiera que nuestro hermano hablara un poquito acerca de esto para luego entrar en lo que es esa vida de Dios manifestada después que la recibimos. Fíjense, hermano, ese ha sido el gran error de muchos hermanos y hermanas que han aceptado la palabra, pero no se puede manifestar la vida de Cristo sin Cristo. Exacto. Porque cuando uno toma una decisión, nosotros lo ilustramos la semana pasada con ejemplos para que los oyentes pudieran entender lo que significa los pasos que están dando. Cuando uno toma una decisión y uno, como muchos hermanos creen, bueno, y es verdad, y es bíblico, asumen un compromiso con Cristo y dicen, bueno, yo acepto a Cristo. Y
Y en ese momento dicen, bueno, ya yo me casé con Cristo, pero no. Hay algo que usted debe probar, hay un proceso por el cual usted debe pasar para que la vida de Cristo venga en usted. Usted va en proceso de que la vida venga a usted. Nosotros no podemos manifestar lo que son las virtudes y el carácter de Jesucristo sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo. Por eso Dios nos ayude a cada uno de nosotros a entender lo que es el paso que nosotros debemos dar, que es un paso de obediencia, es un paso de como dijimos la semana pasada, de probar que somos una novia digna. Porque si nosotros decimos que queremos reflejar la vida de Cristo, pero nuestras vidas desobedecen la palabra y no nos alineamos a lo que Dios quiere hacer, entonces ¿cómo va a venir la vida de Cristo? Porque al venir el Espíritu Santo se produce una unión espiritual y Dios no va a unirse con un desobediente, no va a unirse con alguien que no cree y que no vive y que no obedece los mandamientos de Dios. Es indispensable que el vaso, en este caso usted, amigo y hermana que nos escucha en esta noche, y nosotros debemos tener una actitud y una disposición a obedecer. Debemos probar en nuestros corazones que nosotros queremos obedecer a Cristo, porque de nada va a servir que yo esté en una iglesia en donde se predique esta palabra revelada y yo no doy los pasos en lo personal para que esa vida se manifieste en mí. Es algo muy personal entre la persona y Cristo y nuestro Señor Jesús. Dios va a ver, Dios va a conocer, va a examinar nuestro testimonio, nuestra vida, si en verdad nosotros queremos que esa vieja naturaleza, esa vieja vida que nosotros vivíamos, en verdad nosotros morimos a ella. Estamos muertos a ella, porque no pueden vivir dos vidas en el mismo árbol. No puede dar un árbol mandarina o mango, no. Nosotros no somos árboles injertados. Nosotros debemos dar el fruto naturalmente, porque esa es la manifestación de lo que es el carácter de Jesucristo. Estamos llamados a dar eso. Pero hay un paso que nosotros tenemos que dar. Hay requisitos por la palabra que nosotros debemos cumplir. Y quiero leerle una escritura para que nuestro hermano Camacho nos explique un poco acerca de ello, porque corroborando sencillamente lo que nuestro hermano está diciendo, una escritura, sabemos que esa vida de Cristo es el Espíritu Santo. Así es. Es decir, lo que le llamamos la vida de Cristo, la vida eterna, y el Consolador. Santo, el Consolador, exacto. Aquí está en Hechos capítulo 5, versículos 29 al 32, nos dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Bueno, no es una pregunta, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Amén. Ahora va el punto fundamental, que es la condición para recibir la vida. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. ¿Qué tal si respondemos esa pregunta después de un mensaje musical? Así ya es. regresamos con su programa La Hora de la Palabra Revelada, a través de tu radio Ebenecer Online. Sin esperanzas, sin amor y sin fe, buscando aquel amigo, pero nunca encontré el que creí mi amigo y en quien también confié.
Jesús y me dio libertad, y a mi alma triste trajo felicidad. Me dijo: soy aquel que buscando tú estás, seré tu fiel amigo y en mí podrás confiar. Me dijo: soy aquel que buscando tú estás, seré tu fiel amigo y en mí podrás confiar. Amigo eterno, tus penas quitará y podrás disfrutar verdadera amistad en Cristo, fiel amigo, quien no te dejará, tristeza ya no verá, felicidad tendrás. Amigo, ven a Cristo y paz encontrarás, tristeza ya no verá, felicidad tendrás. Amigo, ven a Cristo y paz encontrarás. Continuamos en esta noche con su programa La Hora de la Palabra Revelada a través de tu radio Ebenecer Online. Quedó pendiente una pregunta con relación a un requisito indispensable para que la persona pueda manifestar la vida de Cristo. Y yo en lo personal, yo puedo responder esa pregunta con un ejemplo y con un tipo. Y es lo que ilustré la semana pasada, que es lo que es la esposa y un esposo. Un esposo, ningún hombre se va a casar con una mujer que no obedece, o que ven que no se va a sujetar a su marido. O sea, ningún hermano que esté pretendiendo a una hermana y la empiece a conocer, porque pueden gustarse, pero si él empieza a conocer a esa hermana y él ve que esa hermana su corazón no está dispuesto a sujetarse a su marido, entonces, si es un hombre que quiere fundamentar, escuchen bien, si es un hombre, un cristiano que quiere fundamentar un hogar en los preceptos y en el fundamento de las escrituras, él no va a aceptar semejante hermana para casarse, porque ¿cómo va a casarse con una mujer que cuando se casen no se va a sujetar? ¿Quién le garantiza que va a sujetarse a su marido en todo? Entonces, allí ella estaría llamada no solamente a obedecer, sino a manifestar la vida del esposo, a dar a luz. ¿Sí me entiendes? O sea, ella tiene que dar un paso de sujeción, y nosotros lo sabemos por la palabra, para que entonces todo lo que enmarca el tipo se pueda cumplir. Una esposa o una novia, cuando acepta el compromiso, está dispuesta a sujetarse a su marido, a sujetarse en todo, obedecerle y manifestar la vida que porta el hombre, que son los hijos. Esa es la vida que ella va a manifestar. Ahora, si él ve que ella no va a obedecer, entonces él no se va a casar con ella. Ella puede estar en una iglesia, inclusive puede congregarse años en una iglesia, pero ningún hermano se casaría con ella porque su corazón no está dispuesto a obedecer la palabra. Y si eso lo aplicamos en las cosas naturales, cuánto más en las cosas espirituales. Si nosotros
cuando vamos a los pies de Cristo y reconocemos que somos pecadores y decimos, Señor, ven a mi vida, yo quiero que tú hagas morada en mí, yo quiero hacerme uno contigo, eso significa que yo voy a obedecer toda palabra, no un 90% ni un 99% como hizo Eva, sino toda la palabra. En eso está condicionado el compromiso de Dios con usted y conmigo, porque Dios no le va a dar su Espíritu Santo a un desobediente, porque no se va a sujetar a Cristo ni va a obedecer la palabra, la escritura que usted leyó. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pedro: yo soy testigo junto al Espíritu Santo de que esta es la verdad. Y ¿por qué soy testigo? Porque Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Él está dando un testimonio de que él obedeció la palabra, y Dios confirma que la palabra que él da lo convierte a él en un testigo obediente, porque para él ser testigo de algo es porque él le consta, no solamente porque él estuvo 3 años y medio con el Señor Jesús en Galilea, sino porque él sabe que esa es el cumplimiento de la escritura del Mesías prometido para Israel. Le fue vivificado, porque de nada le iba a servir ser un testigo en la carne si Dios no confirmaba con el Espíritu Santo esa fe y esa confirmación en el alma. Él hablaba, tal vez hablaba de la parte natural, pero principalmente hablaba de lo espiritual. Él con su vida, con su testimonio, probaba que era un testigo. Y por eso Dios le da el Espíritu Santo, porque Dios no hace un matrimonio, Dios no hace un acuerdo con alguien que no obedece la palabra. Para que nosotros seamos uno con Cristo, tenemos que obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios, y eso nos hace merecedores del bautismo del Espíritu Santo. Es el pacto, es la vida de Cristo, porque entonces va a ser un vaso rendido para donde Dios pueda morar, donde Dios pueda manifestarse. No un árbol escondido, no una luz escondida, eso no sirve. Tiene que ser un árbol que dé abundante fruto para que redunde en la gloria del Señor. Así es, claramente nuestro hermano está hablando de términos escriturales que sencillamente declaran esa verdad. Como habíamos leído, Pedro había dicho que el Espíritu Santo Dios ha dado a los que le obedecen. Sencillamente, Dios se asegura que la persona que ha de recibir la vida sea obediente, porque a Dios de nada le sirve compartir su vida con alguien que no está interesado en obedecerle. Sencillamente es algo que nosotros sabemos por medio de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué Dios demanda eso? Porque sencillamente Dios quiere compartir su vida con nosotros. A tal grado es ese compartir su vida que Él pueda morar en nosotros. De eso se trata, darnos la vida, y pueda moverse por medio de nosotros. Claro. Como decía Jesús, el Padre está en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, por supuesto, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sencillamente a eso es lo que Dios quiere llevar a un hombre y a una mujer. A que pueda ser participante de su naturaleza divina, que sea participante de esa vida eterna, que sea participante del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, morando en el hombre y en la mujer, pueda moverse libremente, pueda manifestar las obras de Dios. Porque sencillamente sabemos que, como dice la palabra, como hombres simplemente moriremos, porque ya la raza humana de por sí está condenada a muerte. Pero ahora Dios nos llama para que seamos sus hijos.
sus hijos, hijos que reflejan a Dios en cada una de sus obras por medio de la vida que mora en cada uno de ellos. Entonces, sencillamente, Dios no comparte la vida con cualquiera, sino que, como nuestro hermano decía, es como una relación de pareja, es como algo de pareja. Por ejemplo, si a un hombre le gusta una mujer y viceversa, obviamente ambos empiezan a conocerse para ver si lo que buscan en Correcto. realidad se encuentra en ambos, pues. Porque el principio básico de una relación de un hermano y una hermana es el amor y la unidad. Exacto. Porque si esos dos requisitos no están en una relación, entonces existen grandes posibilidades de que ese matrimonio fracase. Exacto. Porque al no haber amor y al no haber unidad, entonces, ¿cómo van a enfrentar las diferentes pruebas y luchas que atravesarán a través del camino? Así igual, exactamente, es la relación de Cristo con su novia, lo que llamamos nosotros novia, pero para lo que es el concepto escritural, nosotros estamos llamados a ser esposas. Esposa, exacto. Porque es la esposa la que recibe el apellido de su esposo, es la representante, es la compañera de ese hombre, no la novia. La novia, lo que pasa es que a veces nosotros confundimos ciertas, eso lo dije la semana pasada, nosotros hemos confundido ciertas expresiones que utilizó el hermano Branham con relación a ciertas palabras. La palabra novia fue aplicada a una elección que en medio de las denominaciones Dios eligió un grupo para él manifestar su poder y su gloria y su revelación. Pero para los conceptos bíblicos nosotros estamos llamados a ser una esposa, porque es la esposa la que recibe la vida de su esposo. Solamente allí es que la esposa y el esposo dicen ven. Ella no puede decir ven si la vida de su esposo no está en él. Y ella no puede manifestar la vida de su esposo si la vida de su esposo no está en él. Ellos ya dejan de ser, como es la escritura que leímos la semana pasada, ellos dejan de ser dos. No es que el pueblo del Señor vive una vida y Cristo otra. Eso es una incongruencia. Exacto. Eso no tiene sentido. Tiene que tener la misma vida para que los dos ya ahora sean uno. Y al ser uno, entonces lo que él diga, ella también lo va a decir. Lo que él refleja, ella también lo va a reflejar. Lo que ella habla, Dios lo va a respaldar. El testimonio de ella, por eso la escritura que usted leyó, el apóstol Pedro es un testigo, porque la vida de Cristo está en él. Eso lo convierte en un testimonio de que la palabra hablada a través de todos los siglos a Israel era verdad, y él es un testigo. Él está diciendo lo que Dios habló por medio de sus santos profetas a través de los siglos es cierto. Exacto. Dios vino en este tiempo a hacerse uno de nuevo con el hombre. Yo soy testigo. ¿Por qué? Porque yo recibí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y él lo aclara, lo reciben son los que obedecen la palabra. Exacto. Él está exhortando a Israel a que también obedezcan la palabra para que reciban la vida de Dios. Eso era lo que Israel había esperado durante más de 2000 años. Pero la manifestación vino, el cumplimiento vino para que ellos ahora reflejaran la vida de Dios, no solamente a través de un profeta, sino ahora ellos ser los portadores de esa vida eterna, de esa manifestación del carácter de Jesucristo, y eso lo convierte en un testigo. Exacto. Entonces, hablando desde el punto de vista natural, o sea, espiritual, sencillamente Israel era la novia del Señor, Exacto. la antigua novia del Señor, la que Dios estaba pretendiendo. Exacto. Y como Dios la estaba pretendiendo y le interesaba, un pueblo tomado de muchos pueblos, por eso es elegida la novia, sencillamente Dios le dio un pacto. Y le dijo, o sea, hizo un pacto con su pueblo. Si tú guardas este pacto, si cumples con cada uno de estos requisitos, entonces yo seré tu esposo. Correcto. Yo estaré unido a ti para siempre. Yo te sacaré de esa condición, te redimiré y me casaré contigo. Solo estas son mis condiciones. Correcto. Si quieres.
Entonces, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos es eso, el pacto de Dios con Israel. Amén. Entonces, ¿qué pasó? La hora de la verdad llegó. Así Dios es. dijo por un tiempo y vendré a ti. Dios lo fue anunciando a través de todos sus siervos los profetas, desde Moisés, que fue el primero que empezó a traer el pacto de Dios para con su pueblo. Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta igual a mí. Y estaba hablando exactamente de la esposa, sino que veladamente. Así es. De repente, bueno, cada uno iba hablando, después fue más claro, cada profeta fue hablando más claro y después se vio que en realidad era la manifestación no de un profeta, no de un consejero, no de un Dios fuerte, sino Dios mismo, o sea, Así es. el Mesías, el Dios fuerte, el consejero, el profeta, o sea, está hablando de una persona. Entonces ellos después entendieron. Entonces su tiempo llegó, Dios llegó y dijo, bueno, vamos a ver si ustedes cumplieron con mi pacto, pues. Resultó que el Señor vio que para nada habían hecho a un lado el pacto que había hecho con ellos y le importaba y no les importaba nada. Tanto que el Señor pudo decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón Ahí está. está lejos de mí. No obedecían, no me querían quiere. sujetarse. Exacto. No lo amaban. No lo Esa es la amaban. expresión. Exacto. No lo amaban. Porque sencillamente la palabra nos dice y nos declara exactamente en qué se basa el amor. Exactamente. Ese amor que Dios sencillamente demanda que en cada uno de nosotros se manifieste sencillamente. Porque dice así en Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Ahora dice, así que el cumplimiento de la ley Amén. es el amor. Así es. Ahí está. Entonces, sencillamente cuando ellos hicieron al lado el pacto de Dios, sencillamente demostraron que no amaban a Dios y por eso Jesús ciertamente dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos dicen que quieren casarse conmigo, pero sencillamente ellos no lo demuestran. Entonces el Señor sencillamente decidió, bueno, me paso ahora a los gentiles. A buscar una esposa entre los gentiles. Fíjense Una esto. esposa entre los gentiles, exacto, porque Dios buscaba en Israel una esposa. Así es. Pero obviamente para probar que es una digna esposa, tuvo que pasar por el proceso de novia y cumplir con el pacto. Entonces, ahora Dios ahora demanda a otra esposa, porque esta no le cumplió. Entonces, bueno, elige su novia de los gentiles y establece el nuevo pacto o el Nuevo Testamento que nosotros conocemos ahora, que es básicamente lo mismo que Dios le pidió a Israel. Los mismos requisitos que Dios le pidió a Israel por medio de ese antiguo pacto son los mismos requisitos que Dios ahora exige con este nuevo pacto. Es lo mismo, porque Dios no es bilingüe. Lo mismo que exigió con Israel, lo mismo exige con el pueblo gentil. Sencillamente estableció el nuevo pacto y entonces lo dejó, y aquí lo tenemos, la Biblia, y entonces nos dice, si nosotros en realidad queremos ser su esposa, Así es. compartir la vida eterna que Él quiere compartir con nosotros, compartir una vida con Él, Así es. sencillamente tenemos que cumplir con el pacto que nos estableció a nosotros los gentiles. Entonces, ahí es donde está el punto. Si le amamos y si lo queremos a Él, como dice la palabra, así que el cumplimiento de la ley es el amor, entonces cumpliremos con Él el pacto que Él nos dio. Sencillamente le obedeceremos y así probaremos que le amamos, y así Dios podrá compartir su vida, su Espíritu Santo, como dice Pedro, su Espíritu Santo es dado a los que le obedecen, a los que prueban que le aman. Sencillamente eso es ese gran misterio, de hecho. Y ahora Dios no nos llama para ser novia, sino, como dice nuestro hermano Camacho, esposa.
Pero obviamente para ser esposa tenemos que pasar por el proceso de novia. Así es. Para luego, porque novia todavía no tiene ninguna responsabilidad, todavía está en opción de decidir conocer al esposo. Está en un proceso de preparación. De preparación. Pero ese proceso no puede ser largo. No puede ser para siempre. Exacto. Exacto. Y fíjese, nosotros a veces confundimos los conceptos en cuanto a lo que es el amor. Pero fíjese cómo enmarca Dios el concepto de amor. Para Dios, cuando alguien dice que ama a Dios, lo que Dios va a ver es si le obedece o no. Ese es el principio del amor para Dios. Porque usted puede hacer y decir muchas cosas, pero si usted no obedece la palabra, para Dios usted no ama a Dios. Dios no ve que usted manifiesta un amor, porque la palabra no puede caer en tierra. Si me amáis, como dijo nuestro hermano, esa es la escritura, guardad mis mandamientos. Y eso es lo que Dios está viendo en nosotros, es lo que Dios va a ver. Y fíjense, de nada le va a servir que yo le diga a mi pastor, hermano, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, y el hermano busque varios ministros e impongan las manos sobre mí. Pero si yo no obedezco, Dios no va a confirmar eso, porque el que se va a casar es Dios. Exacto. El compromiso lo establece Dios, porque cuando un hombre coloca sus manos sobre sobre un hermano, una hermana que desea recibir el bautismo del Espíritu Santo, él lo está colocando como una confirmación de que la fe de él es la correcta. Exacto. Pero si su fe no es la correcta, entonces no va a haber cumplimiento. Es como si yo orara por alguien, por sanidad, pero esa persona no cree. Esa persona no va a recibir sanidad porque hay algo que obstruye para que la sanidad pueda manifestarse en esa vida, y es la incredulidad. Y así es el hombre que desea tener la vida de Dios y desea casarse con Cristo, pero si no obedece, entonces no recibirá la vida. Vamos a un mensaje musical y ya regresamos con su programa La Hora de la Palabra Revelada, a través de tu radio Ebenecer Online. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar, bajo tu morada permanente, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta, no habrá sed ni el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar, bajo tu morada permanente, acéptalo, mi Salvador. Quédate,
El Señor le bendiga. Bueno, continuamos con este programa, su programa. Y bueno, continuamos hablando acerca de esa vida de Dios. Ya hemos explicado acerca de esa vida de Dios, los requisitos para obtener esa vida. Ahora pasemos a otro plano. Ya si tenemos la vida, entonces, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Si ya tenemos la vida, cumplimos con los requisitos, ahora, ¿cuál es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Sencillamente voy a leer la escritura que leímos en principio, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Realmente la palabra nos dice que si nos hemos casado con Dios, si Él ha llegado, si Él ha llegado a aceptarnos por causa de que hemos cumplido con los requisitos y Él nos acepta, Él comparte su vida con nosotros, hubo una boda, entonces Él nos traslada al reino de su amado Hijo. Entonces ya pasamos de un plano natural a un plano espiritual, donde está nuestro esposo. Por eso dice que ahora estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si es que habemos recibido la vida, claramente estamos. Entonces, si es que habemos recibido la vida, entonces debemos de estar con nuestro esposo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Y a dónde está Él? ¿A dónde se fue Él? Al reino del Padre. O sea, Jesús, ¿para dónde se fue? Para el reino del Padre. Correcto. Y todo aquel que quiere estar con Él tiene que ir al reino del Padre. Entonces, sencillamente, ¿cómo eso lo hace el Señor? Bueno, cuando nosotros cumplimos con los requisitos y Él accede a compartir su vida porque ya hemos cumplido con sus requisitos, entonces Él nos lleva a donde está Él, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Eso está en Juan capítulo 14. Ahora dice, poned la mira en las cosas de arriba. Ya ese es nuestro lugar, es nuestro hogar, el reino de los cielos, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, o sea, nos habemos separado de nuestro antiguo esposo, de nuestra antigua forma de vida, y nuestra vida, dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, que nos hemos divorciado de nuestro antiguo esposo, de las antiguas maneras de obrar, y ahora estamos viviendo una nueva vida. En realidad, ese viejo esposo tiene que morir, hermano. Exacto. No es divorcio, es muerte. Exacto. Tiene que estar muerto para que Cristo nos pueda redimir. Exacto. Amén. Eso sí, eso significa exacto. Amén. Hemos ya dado muerte a ese esposo. Así es. Ahora compartimos nuestra vida. O sea, ahora compartimos una vida, perdón. Correcto. Una vida con Cristo en Dios. Amén. Ahora, cuando Cristo, ahora este es otro punto, cuando Cristo, que es nuestra vida, vuestra vida, la vida que ya tenemos, con el cual nos casamos, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, se muestre, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que después que ya se ha establecido la unión, entonces solamente el tiempo de Dios es para que seamos semejantes a nuestro esposo. Amén. Después que esa vida, por eso es que ahora decimos que no solamente si es la vida, sino que es un poder que transforma. Porque después que accedemos recibir esa vida y la tenemos, ahora esa vida se convierte en un poder que nos transforma a la imagen de nuestro esposo, para que nuestra imagen, la imagen que reflejemos, sea la imagen de nuestro esposo. Amén. La esposa debe reflejar la imagen de su esposo y el esposo debe reflejar la imagen de su esposa. Así es. Es mutuo. Alguien no ha visto a Dios, vea a los hijos de Dios. Así es. Alguien no ha visto a los hijos de Dios, ve a Dios en sus hijos. Quiera conocer el carácter de Cristo hoy en día, vea a aquellos que tienen la vida de Cristo. Ellos están llamados a manifestar la vida de Cristo. Exacto. Porque Dios está construyendo un carácter en esa novia,
en esa esposa, y ella está llamada a reflejar todo lo que es de su esposo. Exacto. Entonces, claramente, ya pasamos a una novedad de vida, una nueva vida, una vida diferente, porque hemos dado muerte a nuestra antigua forma de vivir. Amén. Por medio de la obediencia. Así es. Y entonces Dios vio nuestra obediencia y confirmó su pacto con nosotros al darnos su vida. Así es. Entonces, sencillamente, ahora que tenemos la vida, ahora estamos llamados a caminar en esa novedad de vida, en esa nueva vida, una vida diferente. No es terrenal ahora, no es según las cosas de la tierra, sino según las cosas de el cielo, si se quiere decir, o según el reino de Dios, al cual hemos sido trasladados cuando nos casamos con nuestro esposo. Y fíjense, si tratáramos de llevar la misma línea de lo que es esposo y esposa, porque yo les voy a decir algo a nuestros oyentes. La multiforme manera de manifestar este tema, no terminaríamos nunca. Exacto. Fíjese, estamos tratando de ilustrárselo en estos momentos en cuanto a la relación de esposo y esposa, pero podríamos tomar muchos tipos más, Así que serían gloriosos también. Así en es. este caso es la unión, podría ser la unión de un hijo con un padre. Exacto. Podría ser, en este caso estamos hablando de la unión de una esposa con su esposo. Estamos también, podríamos hablar de lo que es un árbol, Así es también. el cual ahora tiene una nueva vida. O sea, hay muchas cosas gloriosas. Estamos hablando de la manifestación de Cristo en el creyente. Fíjense, hablando de lo que es el esposo y la esposa. Después que se casan, ¿qué es lo que viene a continuación? El hijo. Así Van a es. dar un hijo. Ella va a concebir un hijo. Tiene que concebir un hijo. Así es. ¿Y qué hijo va a dar ella? Tiene que dar a Cristo. Tiene que Exacto. dar la palabra. Ella es la portadora de los genes de Dios, de la vida de Cristo, y ella va a reflejar la vida de Cristo, va a dar a luz a Cristo. Cristo se va a manifestar en medio de nosotros. Así es. Y allí se cumple también otra escritura cuando se habla de que el cristiano tiene que reflejar el fruto del Espíritu. Sí. Yo le comentaba a los hermanos que no puede ser frutos, sino que tiene que ser uno. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el hijo? Cristo. Exacto. Ella y ese hijo está llamado, es un hijo que va a manifestar 9 virtudes. Exacto. No es un hijo que va a manifestar la mitad. Tiene que ser el fruto de esa relación. Escuchen bien, amigos y amigas que me escuchan, hermanos. Ella va a dar a luz. Y el fruto, el hijo, es un hijo que va a manifestar un carácter de 9 manifestaciones, que es amor, gozo, paz, benignidad, tolerancia, mansedumbre, fe, templanza. Todo eso lo debe manifestar la novia. Ella debe dar ese fruto, porque ahora la vida de Cristo está en ella. Así es. Eso es lo que el mundo va a ver. Eso es lo que el mundo va a ver. Ese fruto de Cristo en el hombre y en la mujer. Imagínense que reflejaran otro fruto. Entonces dirían, ese no es un árbol cristiano. O ella no dio a luz a Cristo. Está dando o dio a luz otra cosa. Si usted manifiesta un mal carácter, si usted manifiesta una actitud desobediente,
a la palabra, entonces su fruto no es frutos, su fruto singular no es Cristo. Pero eso no va a venir por medio de una concepción intelectual de la palabra, que usted se conozca el mensaje de tapa a tapa, que usted haya leído o oído los mensajes desde 1947 hasta el año 1965. Eso está bien, pero estamos hablando de una vida, y esa vida tiene que estar en usted. Usted tiene que dar ahora un fruto. Es igual que un árbol. El árbol da fruto, porque entonces diría, ¿qué árbol será ese? ¿Qué árbol que? Yo no sé, yo nunca he visto que ese árbol haya dado un fruto, nada. Hasta que da un fruto, uno dice, como usted mismo mencionó en la semana pasada, ahora sé qué árbol es. ¿Qué es lo que determina qué clase de árbol es? Sobre todo para personas como yo, que son ignorantes en cuanto a las diferentes identificaciones de los árboles. Pues yo puedo ver un árbol y la verdad no sé qué árbol será, a menos que yo haya convivido en mi casa mucho tiempo con un árbol en el patio de mi casa, y yo podría más o menos saber qué tipo de árbol es. Pero si yo soy ignorante, la única manera de yo saberlo directamente es cuando llegue la hora de dar un fruto. Exacto. Y eso es importante en el hombre y en la mujer que ha obedecido y que ahora ha recibido la vida de Cristo. No puede vivir una vida estéril en lo que es Cristo, en lo que es el fruto. Ese fruto es demandado. Déjeme decirle, usted no puede negarle el hijo a su esposo. No puede hacer eso. Usted tiene que dar a luz. Estamos llamados como pueblo de Dios a dar a luz, porque ahora uno ve que la cosa va más avanzada de lo que nosotros creíamos. Muchos se conforman con ser una novia, pero ahora Dios está esperando que sea esposa de luz. Exacto. Entonces, sencillamente, después que recibimos la vida, después Por que supuesto. nos casamos con la vida, quien es Dios, después que nos casamos con nuestro esposo, tenemos la vida. Amén. ¿Cuál es el siguiente paso? Producir vida. Así es. O sea, si tenemos la vida, no podemos ser estériles. O sea, tenemos que producir vida. Correcto. Entonces, sencillamente, por eso lo hablamos como un tipo perfecto. Correcto. Y más sencillo, Amén. como es una esposa ahora teniendo que dar a luz. Exacto. Entonces, sencillamente, Dios se buscó una esposa que pudiera dar a luz. Exacto. Y esa esposa que pueda dar a luz, o la única manera de que esa esposa pueda dar luz, es que tenga esa vida. Por eso Él la comparte, sencillamente, y entonces para que ella luego produzca vida. Amén. Entonces, sencillamente, vemos claramente de que el Señor nos ha dado vida para producir vida. En este caso hay un tipo, si se quiere decir así, vamos a establecerlo así, de Dios con una persona, vamos a decirlo así. Bueno, en este caso, Dios y María. Correcto. Dios y María, que es algo que todos conocemos y podemos verlo más claramente. Dios le dijo a María ahora, le dijo a María que bueno, que ella habría de concebir. O sea, Él le dio su palabra, que ella habría de concebir. Ahora ella sencillamente tenía que recibir esa palabra de vida. Esa palabra de vida, tenía que recibirla, tenía que recibir la vida que Dios le estaba dando por medio de su palabra, ese germen de vida. Entonces, ¿qué hizo María? Ella dijo, hágase en mí conforme a tu voluntad. Amén. Que es la actitud correcta que hemos de asumir cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como esposa de Dios. Entonces, María recibió la vida de Dios. ¿Para qué? Para producir la vida de Dios. Correcto. Entonces, sencillamente María recibió la vida. Ahora
lo que Dios demandaba era, ahora produzcame esa vida. ¿Qué tal si María hubiera dicho que no? Imagínense. No hubiera manifestado una vida. Exacto. Dios necesitaba que ella dijera sí, Exacto. estuviera dispuesta a manifestar esa vida. Y ella aceptó, ella creyó la palabra de ese ángel y dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Exacto. Y así es la misma confesión que cada uno de nosotros que decimos que somos el pueblo de Dios. Si somos el pueblo de Dios es porque hemos recibido el Espíritu Santo. Y si hemos recibido el Espíritu Santo, entonces estamos casados con Cristo. Y si estamos casados con Cristo, eso significa que somos la esposa. Y al ser esposa, entonces tenemos que dar el mismo fruto. Hágase en mí conforme a su voluntad. Entonces la palabra llega a nosotros. También se crea esa simiente palabra en nosotros. Y ese hijo empieza a crecer en esa novia hasta que da fruto, lo que el mundo va a ver. El Exacto. mundo va a observar eso. Porque van a decir, ese es un cristiano. Allí está Cristo. Allí está el fruto de Exacto. ese testimonio de lo que decía Pedro. Yo soy un testigo. Pero la gente pudiera decir, pero ¿testigo de qué? Yo no veo nada. Ese no fue el testimonio que ellos dieron. Esa generación decía, la gente sabía que ellos habían estado con Jesús. ¿Por qué? ¿Porque hablaban galileo? No. ¿Porque se vestían igual que el Señor Jesús? No. ¿Porque cargaban una franela con el logo del Señor Jesús diciendo, yo creo el mensaje de la hora? No. No. Yo estoy diciendo esto porque es bueno a veces sacudir ciertas conciencias, porque a veces nos identificamos y damos a entender ciertos parámetros que no son los correctos. Pero cuando esa generación vio el testimonio de Cristo, el fruto de Cristo en ese pueblo, la gente decía, ellos estuvieron con Jesús porque se comportan como Jesús, hablan con la misma autoridad que Jesús, producen los mismos resultados que Jesús, suceden los mismos milagros, la misma vida que yo vi en Jesús, la estoy viendo en esos hombres. Lo sorprendente, dice la Escritura, es que ellos sabían que eran hombres sin letras, eran hombres sin estudios. Pero eso no significa nada para Dios, porque lo que quiere Dios es un corazón que quiera obedecer. Exacto. Y ahora hay un punto principal que nos dice la palabra. Ahora, conforme al ejemplo que estamos viendo, Amén, en cuanto a Dios y María, Dios le dio su palabra, la vida, por medio de su palabra, y María la recibió. Ahora, esa vida que Dios puso en María, eso no se manifestó al otro día, o ahí mismo, ¿cierto? Exacto. Tuvo que tener un tiempo de maduración. Así es. Sencillamente, naturalmente es 9 meses, naturalmente, para que una mujer pueda concebir vida, pueda manifestar la vida que está dentro de ella, tiene que ser 9 meses, es lo natural. Para que una semilla de vida, o sea, se manifieste esa vida que esté adentro, necesita cierto tiempo. Así es. Para poder retoñar, reventar, crecer, y las raíces, luego tallo, luego las hojas, luego eso, hasta que al final llega a producir esa misma semilla que cayó. Y así como un hijo no va a comportarse exactamente como su padre de la noche a la mañana. Él necesita un tiempo de instrucción, como dice la palabra del Señor. Nosotros como hijos de Dios necesitamos la instrucción de Dios. Así para es. Comportarnos como nuestro Padre, y por eso el Señor envía su Espíritu de adopción, el cual nos va instruyendo. Amén. En el transcurso hasta que vayamos adquiriendo un grado de madurez. Entonces eso requiere un tiempo. Entonces lo primero es recibir la vida, pero luego hay que esperar el tiempo, y ahí es donde dice la Escritura: cuando Cristo, vuestra vida, la vida que ya Dios introdujo en nosotros, la vida que Dios introdujo en María, se manifieste en el tiempo. Así cuando es. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, manifestaremos los frutos, o manifestaremos el carácter de Él.
En este caso, María produjo el carácter de Dios Amén. en Jesús. Sencillamente nació esa vida y pudimos conocer a Dios por medio de Jesús. Y fíjese, no se ha dado cuenta, vamos a llevarlo un poquito más profundo en cuanto a eso. Ok, No se ha dado cuenta que podríamos también tomar lo que es la manifestación de esa vida en el vientre. Fíjese, ¿cómo crece esa vida en ese vientre? Por medio de la madre. exacto. La manifestación de la vida de Cristo está directamente condicionada a la alimentación de la madre. Si usted, que es esposa, o yo, que formo parte del cuerpo de la novia de Jesucristo, vamos a llamarlo así para que los hermanos creyentes del mensaje puedan identificar, porque a veces hay conceptos que los hermanos no entienden. Entonces, esa manifestación está ligada a su comunión con la palabra, Exacto. a lo que usted se rinda, a lo que usted busca. Usted debe alimentarse. Exacto. Ustedes dirán, bueno, ya recibí la vida, pero ahora hay un fruto que manifestar y usted tiene que comer. Hay que alimentar esa es más, vida. hay que comer más. Exacto, como dice la palabra y como dijo Jesús. Ahora, hablando del hombre interior, esa vida dentro del hombre. No solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Se refiere a esa vida, ahora el hombre interior, la vida ahora que Dios le ha dado a ese hombre interior, que no se alimenta de pan como el hombre exterior, sino que se alimenta de toda palabra. Así es. Si usted empieza a comer un veneno, entonces va a matar a ese niño que está allí. Exacto. ¿Y a qué me refiero con veneno? Cuando usted empieza a aceptar dogmas de hombres, ideas de hombres, ideas denominacionales en su vida, entonces ya usted está matando esa vida que está creciendo allí y lo que puede nacer es un hijo muerto. Usted no va a manifestar otra cosa y no a Cristo. Por eso es importante que usted se alimente, usted siga orando para que esa vida de Cristo siga creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegue un punto en que ya llega el momento de la manifestación total. Pero para eso va a depender de lo que usted busca y de lo que usted se alimenta. Es muy importante que usted mantenga una comunión con Cristo, que usted lea, ore, se consagre a Cristo y usted sobre todo obedezca a Cristo, que usted obedezca la palabra, que usted se rinda a la voluntad de Dios para que ese fruto empiece a crecer en su corazón y llegue el momento de la manifestación. De hecho, como esa vida es el mismo Espíritu Santo, Así es. si lo quieren ver por la vía del Espíritu Santo, sencillamente, cuando Cristo, el Espíritu Santo, toma la preeminencia en usted. Amén. Es eso de lo que nuestro hermano nos está hablando. Estamos hablando de una vida como si fuera un bebé, Correcto. que tiene que ser alimentada y para que vaya creciendo en nosotros. Pero si hablamos de forma del Espíritu Santo, Amén, que es lo mismo, ahora es cuando Él toma la preeminencia, o sea, toma el control en usted. Amén. Cuando Él toma el control en usted, porque usted es obediente, entonces usted puede producir el carácter de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, continuaremos este tema, pues, con la ayuda del Señor, el próximo domingo, prácticamente a la misma hora, eso de 9, a partir de las 9, podrían estar ustedes pendientes para continuar el tema de esa manifestación de la vida. Si ya tenemos la vida de Cristo, Amén. entonces, ¿cómo hemos de manifestar esa vida? De hecho, Así estamos hablando, terminamos hablando del lazo o los requerimientos para que esa vida pueda ser manifestada, ¿no? Cuando dijimos cuando Cristo, o sea, la vida que ya tenemos, en el tiempo se manifieste, bajo qué circunstancia va a estar para que se pueda manifestar y todo esto, hasta que pueda dar a luz. ¿Y qué es lo que va a dar a luz?
en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tiene que dar a luz esa manifestación. Lo que vamos a ver es la palabra de Dios encarnada. O sea, si nosotros queremos saber si es conforme al carácter de Cristo o no, entonces ahí está la guía principal, que es la palabra. Si es conforme a la palabra, entonces conforme al carácter de Cristo, porque Dios es la palabra es la vida. Amén. Dios es la palabra. Entonces el Señor les bendiga, y será pues en el próximo programa el domingo, pues para que ustedes estén muy atentos. El Señor les bendiga. Estaremos haciendo una oración por usted, hermano y hermana. Usted que ha vivido una vida estéril. Exacto. Seguro. Si usted ha vivido una vida estéril todos estos años después que usted tomó una decisión por Cristo, es hora de que usted empiece a hacerse un examen. Si la vida de Cristo está creciendo en usted. Primero, si usted se casó con Cristo. Y segundo, si esa vida de Cristo ahora ha sido impregnada y usted ha recibido esa vida para que pueda dar a luz al Hijo prometido, a la manifestación de ese carácter cristiano en cada uno de nosotros. Amén. Por eso voy a hacer una oración por usted. Conságrese. Solo así, con la vida de Cristo, es que usted va a manifestar el carácter y la manifestación de Cristo. Amén. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Señor, ponemos a cada oyente en tus manos. Sí. Ayúdanos a todos. Amén. Porque Señor, hay muchas cosas que el mundo quiere introducir en la palabra para hacer que tu pueblo no pueda crecer en el conocimiento de la palabra, Señor. Ayúdanos a no vivir vidas naturales, sino una vida consagrada, una vida en donde la palabra se haga manifiesta, y solo en la obediencia y en la confirmación del bautismo del Espíritu Santo podrá hacerse eso una realidad, para que entonces pueda empezar a crecer esa manifestación del carácter de Jesucristo. Amén. En el hombre y en la mujer. Ayúdalos, Señor, para que podamos, en el tiempo en que hemos de estar aquí en la tierra, Señor, alinearnos al plan y propósito. Como dijo María, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Amén. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invitamos la próxima semana para su programa La Hora de la Palabra Revelada. Quien les habló, su hermano Isaac Rodríguez, y quien les habla, su hermano Ramón Camacho, aquí en la sede del Tabernáculo Ebenezer, en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga.
Hemos presentado La Hora de la Palabra Revelada. Les invitamos para nuestro próximo programa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.